La dura crítica de Belén Esteban a Isa Pantoja tras su paso por De Viernes, algunas cosas las adorna mucho. Las últimas declaraciones de Isa Pantoja en el plató de De Viernes han generado mucho revuelo en las crónicas sociales de nuestro país. Unas demoledoras palabras sobre sus episodios más oscuros en Cantora que se produjeron horas antes de conocer que Anabel Pantoja había dado la bienvenida a su primera hija en común con el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez. Uno de los episodios que más ha dado que hablar es el del corte de pelo. La colaboradora de Telecinco explicó que su madre le cortó el pelo a trasquilones mientras la amenazaba con dar marcha atrás a la adopción. Me dijo, te voy a devolver a Perú, explicaba entre lágrimas la influencer. Tras el nacimiento de Alma, la colaboradora de Telecinco reaparecía este martes y confirmaba ante las cámaras de Europa Press que había felicitado a su prima y que había podido conocer a la pequeña de la familia. Sí, es súper bonita la bebé. Se parece a mi tío Bernardo también. Ya lo ha dicho, y es verdad. Y nada, súper contenta. Alberto está súper feliz y estamos deseando ir a conocer a la bebé, declaraba. Sin embargo, la influencer se mostraba tajante sobre la supuesta videollamada que su madre había hecho a su prima para felicitarla por la llegada de Alma. De eso que opinen los demás, yo no voy a decir nada. Adiós, sentenciaba. A raíz de esta información, se ha vuelto a iniciar el debate sobre el trato desigual que la tonadillera tiene con su sobrina y su hija, pues la artista nunca felicitó a su propia hija por su segundo embarazo. Un tema que abordaban este martes en directo los colaboradores de Ni que fuéramos. Una de las más contundentes era Belén Esteban. La madrileña aseguraba ante sus compañeros que su amiga Anabel Pantoja le había dicho en más de una ocasión que le encantaría volver a ver a su familia unida. Sin embargo, la colaboradora de Canal Quickie, que no quería posicionarse ni a favor ni en contra de Isabel Pantoja. No quiero defender a la niña ni a la madre, pero Isabel Pantoja no ha ido a ningún plató de televisión, voy a ser muy clara y sé que la gente se me va a echar encima. No es que no me crea a Isapi, pero creo que algunas cosas las adorna mucho. A Kiko y a Gemma López les llamó diciendo que dos señores la estaban maltratando. Yo me puedo creer algo, pero todo no, sentenciaba. Kiko Hernández explota con crueldad contra Isabel Pantoja, no tienes absolutamente a nadie. La hija de la tonadillera ha detallado en De Viernes algunas de sus supuestas peores experiencias en Cantora. La segunda vuelta de Isa Pantoja en De Viernes ha socavado todavía más la imagen de su madre adoptiva. La tonadillera está en tela de juicio desde hace semanas y cada vez son más y más crueles los testimonios en su contra. Ahora, es Kiko Hernández quien la pone contra las cuerdas en Ni que fuéramos, donde cuestiona su buen hacer como madre. Tania Yasera, Kiko Hernández o Bea Archidona son solo algunos de los simpatizantes con el relato de Isa, lo que se traduce en un rechazo a las actitudes a las que ha sido sometida en Cantora. Tal como ha descrito la joven colaboradora, actualmente embarazada junto a Ashraf Beno, en la finca familiar habría asumido humillaciones físicas y verbales, entre las que se encuentran el popular manguerazo del que habló el pasado fin de semana. Kiko Hernández, Cantora aparece a Tapuerca y la casa de Bernarda Alba. Isa dejó en De Viernes todas sus lágrimas mientras, completamente devastada y con notables consecuencias emocionales, narraba algunos de los episodios más duros de su infancia y adolescencia. Esto ha hecho posicionarse a prácticamente todos los rostros del corazón, entre los que se encuentran, por supuesto, el sucedáneo de Sálvame en TEN. Por su parte, Belén Esteban se ha mostrado escéptica respecto a las declaraciones. No es que no me crea a Isapi, pero creo que las cosas las adorna mucho. Por el contrario, Kiko Hernández ha sido muy duro con el comportamiento de la artista después de escuchar la información aportada por Leticia Requejo en Vamos a ver, el programa matutino de Telecinco, sobre la presunta escasa reacción de Isabel tras la entrevista de su hija en la cadena. Me llegó al corazón el nivel de sufrimiento de esta niña, ha sido brutal. Muchas veces me han criticado en redes y me dicen, ¿quién eres tú para decir mala madre? Una mujer que adopta a una niña y le dice, de una forma tan cruel, con 16 años, te vas a marchar a Perú, ha atacado. A continuación, ha recordado a la tonadillera sus responsabilidades maternales. Ella no pidió que la adoptaran. Fuiste tú la que fue a Perú para que te dieran rápido a la niña y te la trajiste. Esa niña buscaba unos padres y una felicidad. La adolescencia es una época complicada y es lógico que te desespere,
Pero nunca, jamás, en la vida le puedes decir a un niño que has sido tú a por él, te voy a mandar a Perú. Es la cosa más bestia que he escuchado en mi vida, ha indicado dirigiéndose a todos los padres que han adoptado y a toda la gente que ha tenido gestación subrogada. De nuevo, ha insistido en la brutalidad del comentario. He estado 14 años en Sálvame y es la cosa más cruel que he escuchado en la vida. En ese momento, su compañera Belén Esteban le ha recordado que Isabel Pantoja niega el relato de su hija, a lo que el colaborador ha contestado manteniendo su argumentación y destacado el estado de Isa en su intervención. Me la creía al 100%, al igual que muchos españoles, porque ese nivel de sufrimiento ha sido bestial. Finalmente, ha lanzado un mensaje verdaderamente doloroso contra la cantante. Esto ha sido la estocada que te quedaba. Tu hijo, tu hija, tus nietos. No tienes absolutamente a nadie, solamente a Agustín y mira qué consejos te da. Parecéis Atapuerca, cantora aparece la casa de Bernarda Alba. Lo que hacéis ahí no tiene nombre. Qué pena que esto haya salido tan tarde para que entre Fiscalía de Menores y te la quiten. Antonio Rossi desvela porque Isabel Pantoja no se interesó por la entrevista de su hija, estaba más pendiente de Anabel. Isa Pantoja impresionó a todos con su desgarrador testimonio en De Viernes. Contó que su hermano le regó con una manguera, también que su madre le cortó el pelo como castigo. Una entrevista que, sin embargo, parece que su madre no ha visto porque estaba más pendiente de otra circunstancia tal y como nos ha contado Antonio Rossi en Vamos a ver. Según ha podido saber el colaborador del programa, Isabel fue informada por su hermano, pero al día siguiente de la entrevista de su hija le preocupaba más otra cosa, estaba más pendiente al día siguiente de Anabel, de cuándo hacer la videollamada, del momento que podía ella para conocer a su sobrina que de las consecuencias de lo que había dicho su hija. Al parecer, Agustín Pantoja tampoco habría visto el programa y añadía, hasta donde sé, no la vieron pero se informaron. En la otra sí que ella, desde su cuarto, preguntó pero en esta ni eso. No pregunta detalles. Hay más cosas que Isa Pantoja no ha contado, según Rossi. Por otro lado, el periodista incidía en que hay más detalles que Isa no ha contado. Hay dos cosas que no ha contado, una antes y otra después. Además, respondía a quienes dicen que Isa ha contado el mismo episodio de distintas maneras y ahora le da más importancia que antes. Se puede ensuciar la historia sacándolo de contexto.